Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches porque tenemos múltiples horarios para llegar hasta ustedes con este tema que es muy interesante, mi pasión particularmente y que me parece muy valioso poder tener este espacio para compartir con ustedes temas de ciudad, de una ciudad viva que está permanentemente cambiando, mutando, requiriendo, pero sobre todo una ciudad que debería ser viva porque debería ser el hábitat ideal en el que nosotros, los seres humanos, nos desarrollamos. En muchas circunstancias esto no es exactamente así y por eso precisamente es que queremos llegar hasta ustedes para poder plantearles esos retos permanentes que la ciudad nos requiere y que no es necesariamente imprescindible que seamos arquitectos, urbanistas o planificadores, sino que simplemente vecinos de una ciudad que compartimos espacio común y que deberíamos poder vivir en este espacio de la mejor manera posible. Así que tenemos ya una trayectoria atrás desde el año pasado que empezamos a hablar con Manfredo, que hoy particularmente no nos va a acompañar, pero que siempre tenemos conversaciones con Manfredo y con invitados interesantísimos. El día de hoy no es la excepción. Yo estoy realmente muy contenta de poder compartir este espacio y este programa con una joven colega que admiro muchísimo, con la que comparto muchos temas y muchas visiones de planificación de ciudad y de diseño, porque es arquitecta también. Ella es la arquitecta Kimberly Padilla, a quien le doy la más cordial bienvenida. Kim, muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos. Y en primera instancia quería saber un poquito más de ti. Yo te conozco súper bien, pero quiero que todos te conozcan porque tienes una historia académica muy valiosa, muy interesante y como ya adelantaba, no solo el expertise técnico, sino que también la vivencia de ser mujer viviendo en una ciudad, que ese es el tema que vamos a desarrollar hoy y que es sin duda un aspecto muy interesante y que nos permite, a diferencia de lo que se pueda creer que es implantar una ciudad feminista, que así se llama de hecho, pero que no busca específicamente esta separación de hombres y mujeres, sino que ya lo veremos a lo largo de la conversación, el tener un enfoque de ciudad donde el rol que las mujeres tenemos que desarrollar se desarrolle de la mejor manera, nos permitirá también construir una mejor ciudad para todos, para todo el espectro de ciudadanos, desde los niños pequeños hasta los adultos mayores y por supuesto para hombres y mujeres que vivimos en la ciudad. Así que cuéntame un poquito de ti, en primera instancia, arquitecta, colega, bienvenida. Muchas gracias, pues primero gracias por la invitación, ¿verdad? Pues muy contenta de estar aquí y poder llegar pues a múltiple audiencia el día de hoy, sobre todo a esas mujeres que vivimos el día a día la ciudad, ¿verdad? Y de ver qué forma la vivimos. Bueno, como tú lo dijiste ya, soy arquitecta, soy urbanista, saqué una maestría en planificación urbana enfocada en políticas públicas de desarrollo territorial y urbano en Corea del Sur. He trabajado justamente en esos temas a lo largo de mi carrera profesional, más allá de la arquitectura, ¿verdad? En temas de urbanismo, desde el sector público y el sector privado, y a la vez como académica, pues he trabajado también como docente universitaria justamente en estos mismos temas, ¿verdad? Y para mí pues es un honor estar aquí el día de hoy y poder conversar un poco de todo el tema de ciudad y cómo lo vivimos y qué se necesita, ¿verdad? Para poderlo vivir mejor. Exactamente. Bueno, contarles también que Kim es una joven mamá de 2 bebés. Y eso es importante porque efectivamente entender, ¿verdad? Que esta visión de ciudad, que es también una estrategia de planificación y de diseño urbano, tiene, creo que los más grandes retos de las ciudades es responder de manera adecuada a las necesidades que las usuarias mayoritarias de los espacios públicos, por lo tanto de la ciudad, tenemos. Y posiblemente tal vez no hayan concientizado, esas mayoritarias usuarias somos las mujeres en las ciudades. ¿Por qué? Porque al final, digamos, no es así regla general, pero normalmente los hombres tienen rutinas muy establecidas y salen en la mañana de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, ¿verdad? Entonces son 2 trayectos
mientras que las mamás, muchas de ellas, mujeres profesionales que también tienen que ir al trabajo, pero previo a eso tienen que llevar a los niños al colegio. Muchas de las mujeres cumplen roles también de cuidadoras de sus padres, de sus abuelos, de adultos mayores, entonces ya los trayectos no son tan de ir y venir, sino que vas de la casa al colegio, del colegio al mercado o al supermercado. Por la tarde tienes que pasar un rato llevándole los alimentos, a las frutas, a tu abuelita, a tu mamá, o hay que llevarla al doctor. Entonces, efectivamente, cualquier mujer de cualquier estrato social tiene en su día a día por delante una serie de trayectos y desplazamientos en la ciudad que es mucho más amplia que la que normalmente los hombres requieren. Y de manera muy difícil de entender y contrastante, las ciudades han sido diseñadas por y para los hombres. Entonces, la visión de las ciudades que habitamos son bastante más reducidas. Porque, bueno, ahí ya podríamos entrar en el tema patriarcal y todo el rollo, que no es el asunto ni la confrontación que buscamos, sino porque efectivamente, históricamente, los puestos de decisión y de toma de decisiones han estado a cargo de hombres, y los grandes arquitectos y planificadores que han definido la forma en que se desarrollan las ciudades han sido hombres. Entonces, este en realidad es un aporte para poder ampliar esa visión. Y me gustaría empezar hablando contigo, Kim, específicamente en lo que significa poder moverse en la ciudad desde la perspectiva femenina. Totalmente, como tú lo mencionaste, desde la perspectiva del hombre es muy lineal, ¿verdad? Sí. Va y viene y se acabó. Uno como mujer, como mamá, tiene mil cosas en la mente, mil cosas que pensar, que hacer, los hijos, las compras, etcétera. Y cómo lo vivimos realmente es difícil, sobre todo en ciudades como las nuestras en Latinoamérica, en donde el espacio público, ¿verdad? De alguna forma no tiene la infraestructura adecuada, Exacto. no tiene la seguridad que se necesita, ¿verdad? Calles iluminadas, como en otros países que han pensado desde la perspectiva de la mujer y en donde te sientes mucho más cómodo poder movilizarte. En mi caso, que viví en Corea del Sur mucho tiempo y que viajo mucho a Francia, te puedes dar cuenta la facilidad que tienes, ¿verdad? Poder movilizarte porque tienes aceras anchas, porque tienes rampas, puedes ir con un carruaje fácilmente o una carretilla, lo que sea. Y que no solo para la mujer, ¿verdad? También para el adulto mayor o los niños, etcétera. Entonces sí es bien difícil cómo lo vivimos en ciudades de Guatemala, sobre todo cuando no tienes ni siquiera la acera o tienes una banqueta donde rápidamente encuentras un tragante abierto, etcétera, ¿verdad? Y son cositas y detalles tan sencillos que se pueden ir mejorando en esta infraestructura, pensándolo precisamente para la mujer. Y no se diga en temas de seguridad. No tenemos calles totalmente seguras, monitoreadas con cámaras, no tenés iluminación suficiente, sobre todo en calles secundarias, callejones, etcétera. Entonces sí es difícil, ¿verdad? ¿Cómo lo vivimos las mujeres en el transporte público? No se diga, ¿verdad? Sí. El acoso sexual, etcétera. Entonces sí, hay varios temas desde el punto de vista desde la mujer que es difícil poderlo vivir. Y como mamá te lo digo, o sea, es hiper complicado y tal vez nadie habla del tema, pero uno quisiera poder sentirse seguro, salir con un carruaje y poder meter a tu bebé, llevar al otro niño o niña, y poder salir fácilmente a las calles, al espacio público, a la infraestructura, o buscar esos espacios públicos recreativos también para poder llevar a tus hijos, que no los hay. Aquí los espacios recreativos se volvieron los centros comerciales. Terrible. Entonces es terrible, tienes que usar el carro o tienes que usar el bus y el bus no es lo suficientemente seguro, no llega a donde tú quieres llegar. Entonces se vuelve muy complicado, ¿verdad? Y poder movilizarte en esos aspectos, pues lo que te hace es quedarte en casa o pensarlo dos veces, ¿verdad? Exacto, bueno, ese punto es primordial porque existe ya una exclusión por este tema de los puestos, el dominio masculino sobre el femenino, en el sentido de que estamos excluidas o estamos siendo discriminadas porque se nos exige más o porque los sueldos de profesionales más calificadas incluso que algunos profesionales hombres siempre es menor. Entonces hay una serie de exclusiones que están siempre presentes en la vida de las mujeres a la que tenemos que sumar
la exclusión que resulta de las ciudades en las que tenemos que vivir, ¿verdad? Y esto es tremendamente difícil porque, por ejemplo, y es clarísimo cómo en ciudades como la ciudad de Guatemala, cuando oscurece, la ciudad se vacía de mujeres, ¿no? Es increíble, ¿verdad? O sea, estamos siempre obligadas a salir porque trabajamos, porque tenemos que hacer cosas, pero la cantidad de mujeres desplazándose en la ciudad cuando es de noche disminuye notoriamente porque efectivamente no es un espacio seguro desde las cosas más elementales y básicas como poder tener una banqueta caminable para empezar, pero tan sencillo como una banqueta iluminada, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que tú has visto en otras ciudades que, bueno, tal vez súper desarrolladas como Corea, tal vez es un ejemplo demasiado distante, pero al final hay soluciones que no necesariamente implican una gran inversión, sino que simplemente tener una visión que responda a temas como este, ¿verdad? O sea, obvio, iluminar, digamos, si recorremos los barrios de la ciudad, y esto es, yo creo que generalizado en Ciudad de Guatemala, no existen luminarias que estén enfocadas a las áreas peatonales, a las banquetas. Todas las luminarias están enfocadas al área vehicular. Por lo tanto, cuando tú caminas y hay un árbol que tapa un poco esa lámpara que está destinada al vehículo, caminas en la sombra, ¿verdad? En la penumbra de una banqueta que además está rota, que además de repente encuentras un obstáculo, un MUPI, un cartel, sí, o una señal de tráfico mal colocada, o muchos postes eléctricos. ¿Qué es lo que se ha hecho para cambiar esto? Yo siento que hay una evolución que no es tan complicada como por aquí veíamos algunas imágenes que tienen que ver, por ejemplo, con educación de una convivencia general, ¿verdad? Para que todos entendamos cuáles son los actores urbanos que deben ser priorizados, adultos mayores, niños, y qué otras acciones se pueden realizar. Mira, antes quiero mencionar dos datos importantes. Uno es que justamente leí una encuesta de que 8 de cada 10 mujeres en Latinoamérica, en ciudades de Latinoamérica, se sienten inseguras en las calles, en el espacio público. Sí. Y creo que Ciudad de Guatemala puede ser un 10 de 10. Más. 12 de 10. 12 de 10, sí, estamos sobrepasando esto, pero eso es una cosa. Y otra es en tema de cómo se distribuye el espacio público, ¿verdad? En el tema de movilidad y transporte. Tienes más o menos 20% de la población que se moviliza en vehículo propio, y que el vehículo propio utiliza más del 80% del espacio público. Una disparidad enorme. Es una disparidad enorme, ¿verdad? Entonces, no está siendo equitativo, no está siendo bien pensada como estamos pensando cómo se hace en las ciudades, ¿verdad? Para ese uso adecuado del espacio público y del tema de seguridad que va amarrado con ese diseño, ¿verdad? Hay muchas herramientas de planificación que se pueden utilizar, como cómo pensar el diseño del espacio público para la seguridad, ¿verdad? De las personas y sobre todo el peatón, que es el mayor usuario del espacio público. Y no lo pensamos en torno al peatón y no digamos en torno o desde la perspectiva de la mujer. Eso es un tema. El otro tema es otras acciones u otras formas de planificar de qué se puede hacer. En Corea del Sur te puedo decir que yo salía 11, 2 de la mañana, tranquila, en cualquier calle, con mi celular en la mano, veía gente con la ropa que te daba la gana usar. Exactamente, y no pasa nada. Entonces, qué bonito, qué rico poder salir y sentirte segura a cualquier hora del día, y que puedes utilizar cualquier ropa o puedes utilizar cualquier dispositivo, y no pasa nada. Entonces, ¿cómo cambiamos eso, verdad? ¿Qué acciones ha hecho Corea del Sur también para eso? Uno es eso, la infraestructura número uno, monitoreo de cámaras de seguridad, botones de pánico, ¿verdad? Espacios abiertos, espacios públicos,
Hay otras herramientas de ojos en la calle, ¿verdad? De que sí se ocupe el espacio público, pero para eso se necesita la infraestructura y la seguridad. Hay varias pequeñas acciones tan sencillas y que no se necesitan grandes presupuestos para poderlo realizar, pero que falta un poco de voluntad política también, ¿verdad? Para que se logre. Entonces sí, hay muchas formas de poderlo lograr. Y de visión, yo creo que lo que hablabas de ojos en la calle, por ejemplo, para ampliar un poco más el concepto, efectivamente, en la medida que una ciudad esté más llena de gente viva, tiene las condiciones de mayor seguridad, porque al final la delincuencia se da en áreas que están abandonadas o donde no existe una comunicación visual directa entre el espacio privado y el espacio público. Y entonces, sí, tú hablabas de falta de voluntad política, que es el mayor obstáculo, pero también falta de entendimiento de cómo funciona esto, porque existen los reglamentos o otra de tus especialidades, que son el tema de ordenamiento territorial, donde uno fácilmente puede implementar incentivos para que la arquitectura responda de manera más activa a esas necesidades. ¿Qué es lo que se ha hecho normalmente, digamos, hay dos temas, una conceptualización muy de élite, ¿verdad?, de elitismo, en el que mi espacio privado es mío, es mi territorio y no quiero que nadie tenga que ver ni con mi espacio ni conmigo. Entonces se generan estas fortalezas que tienen más que ver con un tema aspiracional de ser parte de una élite donde posiblemente el ciudadano común no tenga acceso. Que provoca la arquitectura que tenemos. Y otra, que es una muy malentendida, seguridad, en la que uno cree que al estar metido en esas fortalezas totalmente segregadas, separadas del espacio público, de acceso público, valga la redundancia, por talanqueras, por razor ribbon, por gente armada, las personas tienen una percepción o una sensación de que estando ahí aislados están más seguros. Cuando en la práctica efectivamente es todo lo contrario. Entonces, ¿para qué podríamos aprovechar estos reglamentos que no son restrictivos necesariamente, sino que se componen de dos balances, que es el incentivo y la coerción, efectivamente, para poder generar un diseño urbano desde la arquitectura que permita tener esa transparencia? Entonces, efectivamente, si tú vives en una ciudad que tiene muchas calles peatonales, donde vas a tener afluencia de personas, donde van a haber kioscos donde venden periódicos, revistas, los dulcitos, las flores, ¿verdad? Entonces vas a tener presencia humana de los ojos en la calle, que te va a permitir generar un espacio mucho más seguro y que, contrariamente a lo que se cree, es un espacio totalmente abierto. Eso por un lado. Y me encanta lo que acabas de decir, porque justamente la tesis de mi maestría es sobre ese tema. Justamente hice una comparación para probarlo científicamente, ¿verdad? No solo porque se vive y se puede percibir lo que pasa, sino que lo logré comprobar. Es cómo se vive dentro de una comunidad cerrada, o gated community en inglés, y una comunidad abierta, ¿verdad? Donde no te crees que estás más seguro porque tienes paredes y tienes garita y tienes esos controles. Pues es todo lo contrario realmente en la práctica. Y al hacer esa comparación, justamente en estas comunidades cerradas, no ves a nadie en la calle. Nadie utilizando los espacios públicos, nadie usando los parquecitos, todas esas áreas que hay de gimnasios al aire libre, etcétera. Mientras que veía yo las comunidades abiertas, donde hay plazas, hay parques, donde también está bien hecho el espacio público, es una ciudad viva, ¿verdad? Es una ciudad donde hay mayor gente, donde es mucho más seguro porque se ocupa el espacio, ¿verdad? Mientras en esos espacios solitarios donde no se ocupa nada, se siente la inseguridad y donde pasan mayor de las cosas porque nadie se da cuenta de lo que está pasando. Entonces, justamente eso es lo que evidenció la tesis de mi maestría, en donde esas comunidades
bien construidas, con la infraestructura adecuada, el transporte público conectado, ciclovías, espacios abiertos, ojos de la calle y demás, tenías una comunidad viva, hacías comunidad en torno a esos espacios, ¿verdad? Conocías a tu vecino y etcétera. Y un dato curioso de lo que pasó en este estudio de tesis fue que, pues fue en Corea del Sur, no fue en Guatemala, pero que en la comunidad cerrada había un vecino que justamente me decía, mire, yo no pude saber que mi vecino tenía 3 meses de haber fallecido. Ay, sí, es increíble, ¿no? Porque no se hablan entre vecinos, mientras que la comunidad abierta, como salen a las calles y se comunican y tienen sus espacios comunitarios, saben qué está pasando, pueden avisar a la policía, etcétera. Mientras que en estos espacios tan cerrados, ni siquiera conoces a tu vecino. Entonces, es terrible. Y es increíble porque uno pensaría que esto es como la ciudad moderna, pero la verdad es voltear al pasado y un poco eso que tú hablabas de generar comunidad. Era como las ciudades se desarrollaron, donde teníamos barrios, ¿verdad? Tú vivías en el centro histórico, ¿verdad? Que es muy evidente y de hecho todavía están los barrios un poco definidos por los oficios de las personas que vivían ahí, el barrio San José, porque era donde habían carpinteros y toda esa tradición de redes sociales reales, exacto, ¿verdad? Donde efectivamente se puede generar un tejido social que permitía la convivencia y la interrelación, de tal suerte que, digamos, posiblemente nuestros padres, incluso tal vez alguien de mi generación que es mayor que la tuya, podría haber tenido momentos históricos de libertad en los que, y de hecho sí tengo esa clave, porque mucha gente de mi generación, yo no crecí en Guatemala, pero aquí en Guatemala se cimenta el concepto de barranquear, ¿no? ¿Y qué es barranquear? Era porque tú llegabas del colegio, hacías las tareas si eras buen hijo y después tenías como el permiso libre para ir a callejear primero, pero como Guatemala tiene esa morfología que está por todos lados, encuentras un barranco, te juntabas y planificabas el encuentro para jugar y compartir de una zona a otra, porque ambos niños de 10, 12 años podían tener esa libertad de ir a barranquear, ese contacto con la naturaleza, pero que además te permitía transitar espacios diversos y generar entonces encuentros diversos. Y hacia allá te quiero preguntar, porque todo lo que tú analizas de los barrios cerrados es el fenómeno que vivimos acá. Entonces, ¿qué sucede? Es un fenómeno social en el que los iguales conviven con los iguales, ¿no? Porque entonces tú vives en tu condominio, muchos de los niños que viven en ese condominio son compañeros de colegio, ¿no? Porque son todos iguales, esos mismos compañeros de colegio, luego se encuentran en la plaza, porque ahora la plaza se llama al mall, al centro comercial, realmente hay muy pocos espacios públicos abiertos, que son las plazas que deberíamos tener, o el parque, que también son centros comerciales. Entonces, bueno, vas al mismo colegio, vas al mismo centro comercial, compartes el mismo condominio cerrado y terminas haciendo una sociedad segregada. ¿Cuáles son los efectos de esta segregación social que puede tener a nivel ni siquiera de ciudad, a nivel de sociedad en un país como Guatemala? Es más a nivel de sociedad, como tú lo mencionas, en términos de desarrollo incluso, ¿verdad? Y tal vez ahí vamos muy, muy atrás de las ciudades desarrolladas, porque justamente en ciudades como Corea del Sur, que es mi mayor experiencia, el tema de vivienda es un tema importantísimo, en donde haces un mix social de distintas clases sociales, en donde imponen esa diversidad. Sí, totalmente. Entonces, tú puedes convivir de distintos estratos sociales en un mismo edificio, y en donde tal vez alguien con un estrato económico menor a otra familia, ese mismo niño convive con ese otro niño de estrato social más arriba, pero que observa, ve, desea de alguna forma, y eso mismo lo hace querer crecer, quererse desarrollar, querer poder pues crecer, valga la redundancia de nuevo, pero eso es lo importante, creo yo, también de ese mix social, ¿verdad? De que todos somos iguales, no es de que tú por allá, yo por aquí, no, claro, que somos miembros de una misma sociedad, ¿verdad? Y al final
es que es tan básico, ¿verdad? Porque el sentido de que vivamos, nos reunamos en espacios públicos o en espacios comunes, que son las ciudades, es porque justamente los seres humanos, en primer lugar, somos gregarios, necesitamos vivir en sociedad, ¿verdad? Y necesitamos de esa diversidad que al final es la riqueza, porque volviendo otra vez al concepto de barrio original, en el que tú convivías con el zapatero, ¿verdad? Y eran oficios que daban sentido y razón de ser a un grupo social diverso. Entonces estaba el abogado, estaba el ingeniero, estaba el panadero, estaba el zapatero, y todos se conocían y efectivamente los hijos de cada uno podía convivir, generar lazos y proveer servicios, que al final es un tema muy práctico, ¿verdad? Porque tú tarde o temprano vas a necesitar reparar un zapato o vas a necesitar salir a comprar el pan, y había aquel sentimiento de pertenencia comunitaria en el que efectivamente veía el señor de la panadería, el panadero veía a un niño de 3, 4 años que se salió de su casa, que sabía cómo se llamaba, que conocía dónde vivía, rápidamente le daba la alarma y le avisaba a la mamá, mire, es un niño, y de hecho lo agarraban del moño y lo llevaban de vuelta a su casa, ¿no es cierto? Entonces toda esa convivencia de lazos humanos, de compartir identidad territorial, si tú le quieres llamar, todo eso se va perdiendo, y todo eso sí efectivamente tiene un efecto social que incluso lo puedes interpretar desde disminuir la capacidad productiva, porque se vuelve una ciudad ineficiente en la que no puedes caminar para ir a comprar el pan y tienes en muchos casos que subirte al carro y pasar un trayecto que a pie te demoraría 10 minutos, pasar 20, 40 minutos ensartados en un tráfico infernal. Otro tema que, retrocediendo un poco a nuestra conversación, y ya tenemos poquito tiempo, solo quiero que me ayudes a cambiar, porque para mí fue un cambio de mentalidad, cómo hay infraestructuras que uno ha asimilado así porque así ha sido el sistema, como infraestructuras para el peatón, pero que en verdad no lo son. Me refiero específicamente a las pasarelas, porque las pasarelas se supone que son para la seguridad de los peatones, pero realmente ¿cuál es el significado de esa infraestructura? Totalmente lo contrario, ¿verdad? ¿No es cierto? Son enemigas del peatón, sí, porque le damos prioridad al vehículo de que pase tranquilamente, circule tranquilamente, mientras que el peatón le toca que subir una serie de escaleras. Imagínate a alguien con discapacidades físicas, muchísimo más complicado, o una persona de adulto mayor, o una mamá que va con un carruaje, ¿verdad? Volviendo al tema de mujer, o un papá también que va con un carruaje. Entonces, sí, las pasarelas realmente son enemigas. No estoy diciendo que no se deben construir en algunas partes que son viaductos, se supone que de alta velocidad. Exacto, de alta velocidad, porque tampoco podemos parar un vehículo en grandes carreteras de alta velocidad, pero sí creería que en ciudades o en áreas urbanas debemos cambiar, hacer un switch de cómo se piensa en las ciudades en torno al peatón, que era justo lo que hablaba al principio, ¿verdad? De que pensamos que el 80% del espacio para un 20% de población debe ser ocupado, mientras que para el 20%, que es la mayoría de población que necesita el espacio, solo ocupa ese 20%, entonces lo mismo pasa con las pasarelas, ¿verdad? Estamos pensando más hacia el vehículo que hacia el peatón y sobre todo hacia la mujer. Y creo que volviendo un poco a ese tema de la mujer y de la ciudad y los barrancos que mencionabas, cómo podemos ocupar el espacio para las personas. Tenemos una variedad de barrancos lindísimos que podemos ocupar, que se pueden conectar varios distritos de la ciudad y no vivir ese tráfico horrible que vivimos el día a día y que está desaprovechado ahí, ¿verdad? Y Corea del Sur no tiene barrancos, pero tiene colinas. Ajá. Entonces, lo lindo de eso, que se puede hacer de la misma forma, solo que a la inversa, porque son barrancos y que pasa en la jungla, por ejemplo, solo que un poquito más desarrollado en Corea del Sur, que tienes espacios de recreación también, ¿verdad? Exacto. Y lúdicos, o sea, de aprendizaje y demás, o sea, que tenemos ahí los recursos, pero no los estamos aprovechando. Falta de visión nuevamente.
Kim se refería a la jungla urbana, que es un parque que implementamos en un barranco que está entre la zona 15 y la zona 10. No divide, sino que está, porque en realidad puede ser un conector. Kim, infinitas gracias. La verdad que este tiempo es tremendamente valioso. Se nos hace muy, muy corto porque siempre quedan pendientes cosas, pero bueno, de eso se trata. Volverás a estar aquí sin duda más adelante para tener otro tipo de enfoques y de conversación contigo, pero hoy hemos conversado de lo que significa vivir para las mujeres en ciudades que son tremendamente hostiles y la posibilidad, en cambio, de dar vuelta al enfoque y efectivamente desde la arquitectura, la planificación y las instituciones públicas que pueden transformar eso, invertir la visión y generar espacios que sean, si son seguros para las mujeres, son seguros para todos. Así que mil gracias. A ti, gracias. Y seguiremos hablando de ciudad contigo. Un gusto. Chau, chau. Adiós.